Bueno, ahora sí, estamos iniciando otra vez este estudio bíblico a través de Facebook Live en el Muro de la Bautista, como todos los domingos a las 10 de la mañana. Y bueno, hoy tenemos un tema controversial, ¿no es cierto? Lo fue en la época del Señor Jesús y lo es todavía en nuestros tiempos, porque implica muchas cosas, ya lo vamos a ver. Es Mateo capítulo 19. El texto de hoy comienza justamente dando finalización a lo que hemos llamado el sermón de las demandas del discipulado, el capítulo 18. Comienza de esa manera diciendo: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, como habíamos visto, estos sermones que caracterizan al Evangelio de Mateo, comenzaban con una característica y terminaban con una frase similar, como esta, ¿no es cierto? Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ahí le da fin al sermón de las demandas del discipulado. Pero podríamos decir que ahora viene un poco la aplicación de esas demandas del discipulado en este capítulo 19, en el versículo del 1 al 12, donde le hacen a Jesús la pregunta sobre el divorcio. Y vamos a leer el pasaje y vamos a analizar este texto de Mateo en relación con otro de Mateo capítulo 5 y en relación con el texto paralelo de Marcos y de Lucas. Por cierto, con muchas distinciones, pero vamos a analizarlo porque es muy interesante lo que dice. En realidad, este texto vamos a analizar lo que dice, lo que quiere decir y lo que significa para nosotros. Es decir, todo el estudio inductivo nos hacemos estas tres preguntas. ¿Qué dice? Tratar de entender bien qué dice el texto, ¿no? Y después, ¿qué significa lo que dice? Esa es la segunda pregunta. Pero la pregunta es: ¿cómo aplico esto para mí? Y yo digo, bueno, en este pasaje en particular, voy a dedicar la mayor parte de esta hora que dedicamos para el estudio para ver qué dice y qué significa. Y la verdad nos queda el resto de la vida para aplicarlo a nuestra vida, porque está hablando del matrimonio, ¿no es cierto? Entonces nos resta la vida entera para aplicar lo que dice este pasaje. El pasaje del versículo 1 hasta el versículo 12 dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron eunucos así del vientre de su madre,
hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, acá tenemos el texto. Lo primero que vemos es el hecho de que grandes multitudes lo seguían a Jesús. Y el segundo, que los fariseos aprovecharon otra vez esta oportunidad para tratar de tenderle una trampa. La trampa siempre era una pregunta con un tema controversial para ver qué respondía Jesús y hacerlo quedar mal delante del pueblo y al mismo tiempo tener algún motivo para acusarlo frente al Sanedrín, es decir, frente al concilio de ancianos del pueblo judío, ¿no? Bueno, finalmente lo hicieron igual, lo acusaron igual, con testigos tramposos, ¿no? Falsos. Pero ellos siempre buscaban algo para tener un buen argumento para hacer eso, ¿no? Y acá nos encontramos con otro tema, siempre buscando algún tema. Ahora vinieron con un verdadero tema controversial, ¿no? La pregunta es, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vamos a prestar atención a esta pregunta, porque la pregunta no solamente es tramposa en sí misma, sino que tenía un trasfondo que era propio de aquella época. Primero, que no era la mujer la que le daba un divorcio al hombre, en tal caso se lo pedía. Era el hombre en aquella época y en ese lugar el que daba carta de divorcio. La mujer no tenía derecho a divorciarse, podía pedirle al hombre divorciarse, pero era el hombre quien podía dar carta de divorcio. Es decir, si el hombre quería, se divorciaba de la mujer. Y si la mujer lo pedía y el hombre lo quería, la mujer se podía divorciar porque el hombre le daba carta de divorcio. Así era la cultura y la forma en esa época y en ese tiempo. La segunda cosa que tenemos que entender de esta pregunta es el trasfondo que había de controversia entre los maestros de la ley. Había dos tendencias de interpretación de un texto del Antiguo Testamento. El texto se encuentra en Deuteronomio capítulo 24. Lo vamos a leer porque es motivo de estudio para este pasaje, ¿no es cierto? Deuteronomio capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Ahí es donde Moisés dice lo que ellos estaban aludiendo, ¿no? En Deuteronomio 24, del 1 al 4, dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, vamos a pararnos en una sola frasecita ahora, en este momento, y es cuando en el versículo 1 dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. La controversia en la época de Jesús estaba por el hecho de qué significaba alguna cosa indecente. Había dos tendencias, dos escuelas rabínicas. Una era Shammai y la otra era Hillel. Según Shammai, esta cosa indecente se refiere a fornicación, inmundicia o inmoralidad sexual. Ahora,
En el caso de Gilel era por cualquier causa, que es la frase que usan acá los fariseos. ¿Es posible? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿estás de acuerdo con lo que dice Gilel? Cuando habla de cualquier causa, veían alguna cosa indecente, podría ser desde cocinar mal, como bueno, lo decía Gilel, ¿no? Podría ser alguna cuestión relacionada con higiene, podría ser alguna costumbre, es decir, para Gilel era muy amplio, y para los que seguían esa tendencia, era muy amplio el sentido de la palabra indecente. Entonces, las mujeres, digamos, quedaban solas, ¿no? Y los hombres los que le daban carta de divorcio, las mujeres quedaban solas. Eso era lo común, ¿no es cierto? Entonces volvían a casarse. Eso era lo que estaba aplicándose. Entonces Jesús responde, ¿no? A esta trampa, a esta tentación que le traen los fariseos. Por eso dice, cuando dice tentándole, se refiere a una trampa. De tal manera que si Jesús entraba en la controversia de lo que dijo uno y lo que dijo el otro, y citando a todos los rabinos, que era lo que generalmente hacía, se armaba una discusión en la que Jesús no iba a ser beneficiado. Eso era la trampa o la tentación. En eso radicaba la tentación. Ahora, Jesús responde, y responde con la ley misma, con la ley de Moisés. Recuerden que para los judíos la ley de Moisés era el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de lo que es nuestra Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Dice entonces la respuesta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces la palabra clave acá es principio. El que los hizo al principio. Entonces Jesús lo lleva mucho más allá de Deuteronomio 24, mucho antes de Deuteronomio 24, al principio, al plan original de Dios. ¿Cuál fue el plan original de Dios? ¿Cuál fue el mandamiento original? Vamos a ver, en vez de ver las leyes y entrar a discutir sobre las normas y la aplicación de las normas, vamos a los principios que gobiernan el universo, a los principios. El principio, como el respeto a la vida, son principios. Bueno, acá Jesús va a eso, al principio, y los principios que Dios estableció al principio. Y entonces dice, al principio, varón y hembra los hizo, un principio muy fuerte para nuestra época, hizo un hombre y una mujer. Y dijo, por esto dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre, porque en la sociedad judía la mujer no tomaba decisión sobre este asunto. Era el padre que acordaba con el padre del varón y los desposaban mucho antes que estuvieran en condición de casarse. Era un acuerdo entre los padres. Para los judíos el casamiento era una decisión muy importante, esa era la frase, muy importante para dejarla librada a las emociones. Entonces los padres se tomaban todo el tiempo para tomar una decisión importante por los hijos. Así era la cultura. Estamos describiendo, no estamos diciendo si era bueno o era malo, ¿no? Así que cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre, no quiere decir que la mujer no dejará a su padre y a su madre, obviamente. Es más, dejaba la casa del padre y salvo que enviudara o salvo que le diera carta de divorcio, no volvía más, porque había dejado la casa de su padre. Es decir, era para los dos, ¿no? Pero
el judío se orientaba al hombre. Dejará al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es muy fuerte en el argumento de Jesús. Y vuelve a repetirlo, porque como es fuerte, lo enfatiza. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Fue tajante el Señor Jesús, es tajante el Señor Jesús en esa afirmación, ¿no? Y esto entonces los dejaba a los fariseos sin argumento para seguir. Por eso sacan otro argumento tramposo. El argumento tramposo es el del versículo 7. Les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Es decir, hacen referencia al pasaje de Deuteronomio 24 que habíamos leído. Y entonces Jesús responde a esa trampa con palabras adecuadas. Ahora vamos a ver cuál es la trampa. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No es que Moisés mandó, Moisés no mandó, Moisés permitió. Y la causa es la dureza de vuestro corazón. Cuando estamos hablando de la dureza del corazón, ahora vamos a seguir con el resto del pasaje y nos vamos a dar cuenta que en realidad se está refiriendo a todo lo que vimos en el capítulo 18. Es decir, o mejor dicho, lo contrario de lo que vimos en el capítulo 18. La dureza del corazón es el orgullo y la falta o la incapacidad para perdonar. Esto es a lo que se refiere con dureza del corazón. Entonces dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es decir, los hombres repudiaban a sus mujeres porque o eran orgullosos o eran incapaces de perdonar. Entonces, les pone acá la causa por la cual los hombres, por cualquier causa, repudiaban a sus mujeres. Pero vuelve a rescatar, más al principio no fue así. Es decir, no es el plan de Dios, porque son una sola carne. Ahí Jesús no da opción a más. Pero sigue, y nos estamos metiendo en el tema que no solamente era una controversia en aquel momento, sino que también pasa a ser una, no sé si controversia, pero cuestión de interpretaciones en el tiempo moderno. Llegamos al versículo 9, que dice, y yo os digo, ahora Jesús toma esa autoridad que tenía para enseñar como el dador de la ley, ¿no? Y reinterpreta la ley, y dice, mas yo os digo, ¿se acuerdan cuando en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, vimos que Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo? Acá está aplicando lo mismo, es decir, está reinterpretando la ley. En el Sermón del Monte, Jesús tomaba la enseñanza errónea que se había hecho sobre la ley y reinterpretaba la ley. En base a esa enseñanza errónea, volvía a la ley y ahora decía, yo digo, yo les digo, yo os digo. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, era un texto, como ya lo habíamos visto estudiando Mateo 18, era un texto que se sacaba de contexto para usarlo para la venganza, cuando en realidad tenía que ver con la restitución. Y entonces Jesús vuelve a tomar el tema de la restitución y habla del perdón y el amor al enemigo. Mas yo os digo. Bueno, en este pasaje hace lo mismo. Toma la ley, la mala interpretación de los judíos, que era por cualquier causa, y Moisés mandó, eso no es lo que decía, y vuelve a reinterpretar la ley y dice, mas yo os digo
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si nosotros leemos el pasaje de Marcos, que de hecho lo vamos a hacer, en Marcos capítulo 10, vamos a encontrarnos que hay acá una frasecita que no está. Vamos a leer Marcos capítulo 10, del versículo, podríamos leer desde el versículo 3 para adelantar un poquito y quedarnos con la frase. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Fíjense que en este caso Pedro relataba, y Marcos lo registra, al revés, ¿no? Es decir, Jesús pregunta, ¿qué mandó? ¿No? Y los fariseos escriben bien, Moisés permitió, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y entonces Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, y aclara, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y le dijeron, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vean, en este pasaje hay una frase que no está. Y la frasecita es, salvo por causa de fornicación. Esa frasecita no aparece en este relato. El relato de Marcos se extiende un poquito más pensando en el mundo griego. Por eso habla del repudio de la mujer. En cambio, Mateo, que como habíamos visto se dirigía a judíos, no habla de la mujer repudiando a su marido, ¿no? En cambio, entre los griegos, o mejor dicho, entre los que no eran judíos, la mujer sí podía repudiar a su marido. Y por eso, en el caso de Marcos, sí lo menciona. Dice, versículo 12, 10-12, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir que sí, en este caso, habla de esa manera. Vamos a ver el pasaje de Lucas, capítulo 16, el versículo 18, dice, todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Más concreto es el pasaje, ¿no es cierto? Y hace énfasis en lo que en Mateo se menciona en el versículo 9, pero volvemos a ver que no está la frase que acá sí, salvo por causa de fornicación. Veamos este mismo texto en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, podemos acordarnos cuando lo vimos que Jesús enseñó sobre el tema del divorcio y lo dice de esta manera. Versículo 31, Mateo 5, 31. También fue dicho, oíste que fue dicho, esa es la expresión que viene, y entonces dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Es decir, que Mateo está registrando algo que ni Marcos ni Lucas registraron, que es lo que algunos llaman la cláusula de excepción. A no ser por causa de fornicación,
o como leímos en Mateo 10, 19, 9, salvo por causa de fornicación. Bueno, acá entramos en una cuestión que es necesario aclarar e interpretar bien, porque lo que en esta versión Reina Valera se traduce como fornicación, en otras versiones se traduce como inmoralidad sexual. ¿Por qué es esto? Bueno, la palabra original en griego es porneia. Porneia, bueno, si ustedes escuchan un poquito, se parece, ¿no es cierto? Porneia a fornicación. De ahí viene la palabra, por ejemplo, porno, usada para distintas otras cuestiones de inmoralidad sexual. Entonces, porneia se podría traducir como bien se traduce acá, fornicación. Pero existe un problema con esta traducción, porque en el lenguaje castellano, fornicación se refiere exclusivamente a las relaciones sexuales previas al matrimonio, es decir, dos personas solteras que tienen relaciones sexuales. Y adulterio se refiere, en la lengua castellana, a las relaciones sexuales que pueden tener dos personas que están casadas. Es decir, está hablando de dos cosas distintas. Entonces, si hablamos, como justamente lo traducen algunas versiones, inmoralidad sexual, que es el sentido que se le da muchas veces, en muchas oportunidades en el Nuevo Testamento, a esta palabra, en un sentido más amplio de la palabra, porneia, inmoralidad sexual de cualquier tipo. Entonces, cuando dice salvo por causa de porneia, salvo por causa de inmoralidad sexual, ocurre estando casados. Vamos a analizar mejor lo que estamos diciendo. Veamos el caso de la palabra utilizada solamente como fornicación. Es decir, un hombre se casa y descubre que la mujer con la que se casó no es virgen. A eso podía referirse Jesús en esta expresión. Descubre que no era virgen, ¿no? Como le habían asegurado los padres de la joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, había fornicado, es decir, había tenido relaciones prematrimoniales con otro hombre. Entonces, si es así, la cláusula de excepción está diciendo, si este hombre descubre que esta mujer ha tenido relaciones prematrimoniales, eso sería un sentido de la expresión. Ahora, el salvo por causa de fornicación podría ser otro sentido. El sentido es, un hombre está casado con una mujer y descubre que esa mujer le fue infiel o la descubre en algún tipo de inmoralidad sexual y entonces ahí viene la segunda interpretación. Si estamos pensando que Jesús estaba respondiendo a la pregunta de los fariseos, nos encontramos en verdad con un problema para interpretar esa frase específica, ¿no? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Cuando el hombre se casa y descubre alguna cosa indecente, decía Deuteronomio 24, refiriéndose a cuando se casa y descubre en su mujer alguna cosa indecente. ¿A qué se refería? Se refería a que esta mujer no es como le habían asegurado los padres, una mujer virgen, o que descubre que su mujer está haciendo o hizo algo de inmoralidad sexual, sea el hecho que sea. ¿Cuál de las dos? Bueno, sea como sea, la fuerza de la cuestión está que Jesús, reinterpretando la ley, le está diciendo, en definitiva, no es por cualquier causa. No es por cualquier causa. Cuando
Moisés estaba diciendo que alguien encuentra algo indecente en su mujer, se refería a este tipo de indecencia. Yo entiendo que Jesús estaba respondiendo esa pregunta. El que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación o inmoralidad sexual. Ahora, algunos han hallado en esto una excepción para el divorcio. Algunos piensan que hay en esta frase un permiso para el divorcio. Si uno lee con atención, yo por lo menos no encuentro el permiso para el divorcio. Simplemente hay una aclaración. La aclaración es: y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, si esta mujer cometió adulterio, al casarse con otro, ya cometió adulterio. Salvo, adultera, salvo que ya haya adulterado. Es una salvedad a la frase misma. Entonces, no estaría diciendo un permiso para el divorcio, sino describiendo qué es lo que sucede. Pero Jesús está reinterpretando la ley y dándole a los fariseos una respuesta acerca de lo que significaba en Deuteronomio 24 esa situación. ¿Por qué algunos dicen no podía referirse a fornicación en el caso de una mujer que tuvo relaciones prematrimoniales? Bueno, algunos dicen no podía haber sido porque si uno lee Deuteronomio 22, bueno, desde el versículo 20 hasta el 30 se tratan todas estas circunstancias. Después pueden leerlo ustedes, Deuteronomio 22, y van a encontrarse que está tratando de encontrar cuándo la mujer era culpable o no culpable, para definir si el hombre lo tomaba como fornicación o violación. Entonces, si fue en el campo, es posible que no la hayan escuchado gritar, es decir, todas unas situaciones que eran propias de aquella época, ¿no? Pero si fue en la ciudad y no gritó, entonces puede haber que la mujer estuviera de acuerdo y entonces ya no es violación. Era como para ver si iba a ser apedreado o no. Entonces, si la mujer y el hombre consintieron juntos en el pecado de fornicación, iban a ser apedreados. Por eso algunos dicen, no puede referirse a fornicación, porque en ese caso la mujer sería apedreada y no habría tal carta de divorcio. Bueno, podríamos ver un ejemplo en el caso de María y José. José estaba desposada con María, es decir, los padres de ambos ya habían comprometido a José y a María para que en el futuro se casasen. María queda embarazada, concibiendo del Espíritu Santo, y dice la palabra que José quiso dejarla secretamente. Es decir, entendió de que María había tenido relaciones prematrimoniales y quiso dejarla secretamente para no llegar al repudio y no llegar a que la apedreasen. Entonces, ahí fue que se presentó el ángel y le dijo: José, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella has concebido es del Espíritu Santo. Así que José emprendió esta lucha, ¿no? Como fue una tremenda lucha, escapándose de Herodes. Bueno, esta lucha del nacimiento de Jesús juntos, pero sabiendo ahora que María no había cometido fornicación, sino que había sido concebido por el Espíritu Santo. La verdad que era la única forma en que José se hiciera cargo, ¿no?, de esta situación así. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, en donde se aplicaría
el salvo por causa de fornicación. Pero, bueno, la mayoría aplica la cuestión de adulterio, o mejor dicho, inmundicia o inmoralidad sexual. Ahora, ¿qué está diciendo este pasaje? Fíjense que no hay duda que lo que dijo Jesús es lo que acabo de decir, que Jesús está diciendo, si alguien se separa de su mujer y se casa con otra, adultera. Y si esa mujer que se separó se casa con otro, adultera. No hay duda que está diciendo eso. Y no está poniendo ninguna salvedad. No es que está liberando al hombre en el caso de que si la mujer cometió alguna inmoralidad sexual, entonces él queda libre. No está diciendo eso, simplemente está describiendo que no adultera porque ya adulteró. ¿Y por qué estoy tan seguro que Jesús está diciendo eso? Por lo que sucedió después con los discípulos. En Marcos nos dice que los discípulos, aparte, en Marcos capítulo 10, dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Es decir, los discípulos que escucharon eso frente a la multitud y frente a los fariseos, se quedaron con dudas. ¿Es esto lo que quiso decir? Entonces, vamos a leerlo en Mateo, capítulo 19, en el versículo 10, dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, era tan fuerte lo que dijo que los discípulos se dieron cuenta que si se metían en un problema con una mujer, no iban a poder salir de ahí. Lo estoy diciendo en forma graciosa, ¿no? Irónica. Es decir, si me caso y me encuentro que esta mujer es un problema, ahora no me voy a poder divorciar más. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y los discípulos lo entendieron muy bien. Jesús no se lo niega, no les niega la interpretación de los discípulos. No se lo niega, sino la reafirma cuando dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Vamos a ir un poquito más sobre esto, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué es un eunuco? ¿Qué esta palabra rara? Bueno, nos acordamos de Felipe con el eunuco, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el eunuco leyendo el libro de Isaías, se le acerca a Felipe, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Le aclaró el Evangelio, el eunuco se convirtió y se bautizó y volvió a Etiopía, al reino de la reina Candace. Bueno, ¿qué era el eunuco? El eunuco era un hombre castrado, un hombre que había sido imposibilitado para tener relaciones sexuales porque iba a ser alguien que iba a servir al lado de la reina. Así se hacía en la antigüedad. En la antigüedad, aquellos que iban a cuidar el harén del rey o que iban a cuidar a la reina, los reyes lo destinaban a esa tarea, los iban preparando desde la infancia para esa tarea, y parte de la preparación era impedirle tener relaciones sexuales castrándolos. Dice Jesús, hay algunos que nacen así, es decir, con una malformación, con alguna incapacidad. Hay otros que son hechos por los hombres y hay otros que asimismo se hacen eunucos, es decir, se privan de tener relaciones sexuales por causa del reino. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tremenda la afirmación de Jesús. Para los discípulos no había duda que Jesús había dicho eso. El que se separa de su mujer y se casa con otra, adultera. Y la mujer que se separa y se casa con otro, adultera. Es decir, no hay divorcio porque son una sola carne. Así fue al principio. Así fue al principio. Esto es lo establecido en los principios del reino de los cielos. Bueno, nos queda la pregunta entonces de los discípulos, ¿no?
más vale quedarse soltero que casarse. Bueno, es lo que afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Pueden leer todo el capítulo 7 porque habla absolutamente de toda esta situación. ¿Qué pasa entonces con los que se quieren divorciar? Tengo algunas cuestiones que aclarar con este tema. Primero entiendan esto, que son una sola carne. Lo segundo es que el versículo 9 está considerando el nuevo casamiento, pero desde una perspectiva que no fue el plan de Dios. Es adulterio. Segundo, el apóstol Pablo y las expresiones de los discípulos confirman que lo que Jesús estaba diciendo era así. Vamos a leer entonces 1 Corintios 7, en el versículo 10, dice, bueno, el capítulo 7 en realidad está respondiendo a algunas preguntas que en una carta previa que no tenemos, los corintios le habrían hecho al apóstol Pablo. Pero la pregunta estaba más orientada no tanto a los casados, sino más bien a los solteros. Porque la cuestión estaba en, el Señor viene pronto, tan pronto, que ese era el pensamiento, ¿no? Viene tan pronto que, ¿qué hacemos los padres? ¿Damos en casamiento a nuestras hijas? ¿O las mantenemos vírgenes hasta la segunda venida de Cristo? Esta era una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos los casados frente a esta situación? Bueno, el apóstol Pablo responde a esas preguntas y tenemos que situarnos en ese contexto, ¿no? Y no en el de Jesús. Pero fíjense lo que dice Pablo aplicando las enseñanzas del Señor Jesús a ese contexto de los griegos en Corinto, que era una ciudad dada a la prostitución y a la inmoralidad sexual completamente. Tengan en cuenta que cuando personas hablaban de ir a cometer inmoralidades sexuales, no usaban una palabra tan larga, decían vamos a corintiar, porque en Corinto era el centro de la inmoralidad sexual, por el hecho de la adoración a la diosa Afrodita. Así que Pablo trata de poner orden en este tema y dice en el versículo 10 de 1 Corintios 7, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es exactamente lo que dijo Jesús. No es a todos dado el aceptar esto. ¿Qué cosa? Quedarse solos. Quedarse solos. También dice acá, quédese, dice, no se separe, y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. A los que están analizando, considerando la posibilidad de un divorcio, yo les estoy contando lo que dice la Biblia. El problema de quedarse solos, lo dice justamente este versículo, fíjense en el versículo 2, refiriéndose a los solteros, dice que, bueno, le sería al hombre, dice el versículo 1, no tocar mujer, siempre se refiere al hombre porque Pablo es judío y la cultura de aquella época no consideraba las decisiones de la mujer, ¿no? Dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, y otra vez volvemos a la palabra porneia, ¿no? A causa de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, a causa de las tentaciones que genera la inmoralidad sexual, le decía, mejor sería quedarse como yo, solo, pero
a causa de esto, ¿no? Cada uno tenga su propia mujer. Habla también el apóstol Pablo, versículo 7, cuando dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, solteros, solos, ¿no? Quizá Pablo no era soltero, quizá era viudo, bueno, toda una conjetura que hay sobre ese tema, pero sí estaba solo. Dice, versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pablo le está hablando a los solteros y a las viudas, ¿no? Y a los viudos, ¿no? En general. No está hablando de los que se separaron. El que se separa, quédese solo. Pero a los otros les está diciendo es mejor casarse por causa de las inmoralidades sexuales, las tentaciones que vienen y por causa de la incontinencia. Es decir, si tienen don de continencia como yo, quédense como yo. Pero si no, bueno, cásense. Pablo no le habla a los que se divorciaron, ¿no? Pablo le habla a los que están solteros y a los que están viudos. Porque lo dice en 1 Corintios 7, versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Como diciendo, yo estoy solo y no soy menos por eso. Pero fíjense lo que dice. El famoso hasta que la muerte los separe no es una promesa, sino era una realidad. La muerte es la que termina el compromiso. Eso es lo que está diciendo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse. No había en las Escrituras otro pensamiento en relación con eso. Al principio fue establecido por Dios este orden y el apóstol Pablo reinterpreta entre los griegos lo que Jesús había dicho y así enseña. Es decir, no hay duda que lo que Jesús enseñó es lo que acabamos de decir. Aquellos entonces que están pensando en divorciarse, esta es la realidad. Esto es lo que Jesús dijo. Por otro lado, a los que están pensando en divorciarse, yo ahora, de mi parte, les quiero hacer pensar algunos problemas. Los problemas de divorciarse. Primero, el divorcio es considerada una de las crisis más grandes comparables a la muerte de un familiar. No es así nomás, no es gratis. Es tremendamente doloroso y traumático para la persona un divorcio. Es considerado, hay 3 causas de estrés máxima que se consideran, ¿no? La muerte, y podríamos ponerlo en orden, la muerte de un familiar, el divorcio o separación y la mudanza. Fíjense, ¿no? El mudarse es muy estresante, ¿no? Pero más aún lo es un divorcio y obviamente más aún la muerte de un familiar. Si hay hijos menores, hay que considerar que siempre esa persona va a estar ligada por los hijos menores y los temas que hay que tratar, a la otra persona de la que se separó. Siempre va a estar ligada, de forma indirecta, pero va a estar siempre ligada. Si se separan buscando una mejor relación, yo les digo, si no hay un cambio en uno, van a volver a la misma situación. Van a volver a la misma situación. Yo siempre pongo a pensar en esta situación.
especialmente a los varones, ¿no? Se separan de una mujer, siempre van a estar ligadas a esta mujer por los hijos, buscan una mejor relación con otra mujer, tienen hijos con esta, y entonces tienen hijos con la anterior y hijos con esta. La verdad que es una vida muy cara y muy problemática toda esa, ¿eh? Hay que considerarlo. Y si no hizo un verdadero cambio en su corazón, en su mente y en su conducta, va a volver a una situación muy similar. Y al volver a una situación muy similar, va a pensar, bueno, me hubiera quedado como estaba antes. Esto lo he visto muchas veces. A los que están pensando en divorciarse, consideren estas cosas también. Por otro lado les digo, es un trabajo tremendo divorciarse. Todo el proceso que un matrimonio inicia para comenzar a pensar en separarse, todo ese largo proceso que a veces lleva muchos años y es muy traumático, cuando vino la primera idea en uno de ellos o en los dos, a partir de ahí es mucho trabajo, mucho dolor, mucho sufrimiento, y después concretarlo también es muy traumático. La verdad, si se ponen a trabajar para restaurar la relación, quizá sea menos trabajo, menos sufrimiento y menos trabajo. Salvo en aquellos casos, y ahora vamos a entrar en la aplicación de estas cuestiones, en donde hay violencia familiar, hay convivencia con una persona en donde hay desórdenes emocionales y mentales, y entonces, bueno, peligra la integridad, peligra la salud física, emocional, y a veces hasta peligra la vida. Entonces, ¿qué pasa con los que ya se divorciaron? Bueno, vamos a aplicar estas cosas. Primero, lo que dice 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 11. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. La primera cosa a los que ya se han divorciado es tratar de restablecer tu relación con tu esposa o con tu esposo. Como dije recién, hay situaciones que son irreparables. Situaciones de infidelidad, en donde por ahí la otra persona ya hizo un nuevo matrimonio y tiene hijos. Es irreparable. La violencia es irreparable. Los problemas de convivencia con una persona con alteraciones emocionales o mentales que hacen imposible la convivencia, ¿no? Es irreparable. Y hay un montón de situaciones que uno no tiene, hay tantos casos como personas en el mundo. Yo no puedo con todo eso. Pero hay situaciones que son irreparables. Entonces, seguimos con el siguiente punto. Lo que dice 1 Corintios 7:11 es, quédate solo, quédate sola. Dedicate a vos mismo, dedicate a vos misma. Empezá a buscar cambios en vos mismo. Empezá a hacer cosas que te edifiquen. Dedicate al servicio a Dios. Es lo que Pablo sugiere. Pablo sugiere, el tiempo es corto. Así que el que está casado haga de cuenta que no lo está. El que está separado, quédese como está. Y el que está soltero, quédese como está. Porque el tiempo es corto, dice Pablo. Dedíquense a servir al Señor. Bien, dedícate a servir a Dios. Dedícate a edificarte a vos mismo, a vos misma. Dedícate a nutrir tu espíritu en una relación con Dios. Dedícate a prepararte, estudia algo, hacer cosas que te edifiquen como persona. Dedícate a cuidar tu físico con ejercicio, con el aspecto físico, a ponerte bien.
Dedicá tu salud, dedicate a tu salud, dedicate a la vida espiritual, a tener una mejor relación con Dios. Entonces, dedícate a cambiar, a hacer un cambio en tu vida, no continúes con lo mismo. Hay personas que piensan que un cónyuge nuevo, una pareja nueva, les va a salvar la vida. Y entonces, para solucionar los problemas económicos, una mujer se vuelve a meter con otra persona en la misma situación que antes y vuelve a una situación igual que antes. No pienses que una persona te salve la vida. El que te salva es Dios. Encamínate a solucionar tus propios problemas vos. Cambia, hacé un gran cambio en tu vida. El apóstol Pablo aconseja quedarse solo. Y entonces dedicarte a eso. Ahora, hay situaciones en donde llegamos a lo que Pablo decía en 1 Corintios 7, versículo 2. Lo decía por los solteros. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y dice en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, a la verdad uno de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y Jesús lo decía de esta manera. Versículo Mateo 19, 11. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y en el versículo 12 terminaba diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, ¿qué pasa en esa situación en donde vos te das cuenta que la soledad no solamente te agobia y te hace daño, sino que además te encontrás que a causa de las inmoralidades sexuales necesitas un compañero, una compañera? Eso fue lo que Moisés resolvió con Deuteronomio 24, capítulo 1 al 4. Deuteronomio 24, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Una solución a un problema que no es lo que Dios quería para tu vida al principio. Dios quería algo mejor para vos. Pero ahora las circunstancias son estas. Si estás casado, no busques salir de tu matrimonio, salvo que estés en una situación que ya no se puede resolver más. En 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo se encontraba con aquellos que estaban en yugo desigual. Es decir, yugo desigual se decía en el Antiguo Testamento a poner un buey con un asno, tirando de un arado. Es decir, en el Nuevo Testamento se le llama yugo desigual a relaciones en donde una persona tira para un lado y la otra persona tira para el otro. Y habla de amistades y cualquier tipo de intercambio afectivo, ¿no? Y en este pasaje de 1 Corintios capítulo 7 habla del yugo desigual, pero en aquella situación en donde la mujer conoció al Señor y el hombre no, o viceversa. El hombre conoció al Señor y la mujer no. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Nos separamos? Y entonces le dice que no se separen. Dice el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, obviamente está hablando de la separación, pero ¿qué pasa ahora? Esa persona no tiene don de continencia. Esa persona no es capaz, como lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Algunos son capaces, otros no, decía el Señor. ¿Qué pasa ahora? Bueno, Moisés permitió por la dureza de vuestro corazón. Es decir, no fue el plan de Dios al principio. Y en este pasaje o en este estudio que estamos haciendo, quiero volver a revalorizar el matrimonio. Algunos dicen, bueno, el amor se terminó, ¿no? Se terminó el amor. Acá, de ninguna manera está permitiendo que nosotros alberguemos ese tipo de conceptos. En 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor nunca deja de ser. Se termina la pasión, pero el amor nunca deja de ser. El amor del que está hablando 1 Corintios 13 es aquel al que Jesús hizo énfasis diciendo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros como yo los he amado, en Juan capítulo 15, versículo 8. Un mandamiento, no es un sentimiento el amor es un mandamiento. Entonces hay que trabajar por el amor. Se ama al enemigo, ¿cómo no vas a amar a aquella persona con la que estableciste una familia? El amor no deja de ser la pasión. Los organismos van cambiando, vamos envejeciendo, va cambiando el ser humano, pero el amor no deja de ser. Es por la dureza del corazón que se llega a situaciones límites como es el divorcio y la soledad. No es el plan de Dios. Pero en esa situación en la que algunos de los que me están escuchando están, yo te trato como me trato a mí, por la gracia de Dios. Tenemos dos problemas, ¿no? Uno es el libertinaje de los corintios, el libertinaje de los fariseos que llevaban a separarse por cualquier causa y se mezclaban y se volvían a mezclar las familias, el libertinaje de este mundo. Y otro es el legalismo, que ata a personas a situaciones de esclavitud, de violencia, hasta a veces llegar a la muerte, soportando situaciones porque algunas personas legalistas les dicen, seguí. No podemos ni en una ni en la otra, ¿no es cierto? Y el Señor nos da las leyes del reino para que las cumplamos. Pero también en su gracia nos da la posibilidad de empezar de vuelta. No fue el plan de Dios. No fue el plan de Dios. Pero hay gracia de Dios para que puedas empezar de vuelta. Pero es mucho el camino que tenés que recorrer. Es mucho lo que tenés que trabajar en vos para no volver a caer en una misma situación. En una misma situación de violencia, en una misma situación de una persona con la que no se puede vivir por las características, en situaciones de infidelidad de la otra parte. No vuelvas a caer en lo mismo, para eso tenés que cambiar. Tiene que haber un cambio. Y quizá justamente en la búsqueda de ese cambio, en la búsqueda de un crecimiento en tu personalidad, te das cuenta que realmente no necesitas. Podés continuar como la Biblia te enseña. Y listo, dedicate al Señor. Qué lindo, si podés hacerlo, fantástico. Qué bueno, personas que puedan dedicarse de lleno al Señor, que puedan nutrirse y capacitarse, edificarse a sí mismos. Qué bueno. Entonces, primera cosa es, por todos los medios, tratar de restablecer tu matrimonio. Pedí ayuda, no te quedes solo, no te quedes sola. Pedí ayuda, no vas a poder solo. Esas cosas no se pueden hacer solos.
Primera cosa, restablecer tu matrimonio. Aplica todo lo que vimos en Mateo capítulo 18, la restauración, el amor, la humildad. Apliquen eso, los dos, juntos, apliquen eso, porque es por la dureza del corazón que se llega al divorcio. Segundo, si ya está, es un hecho, ahora dedícate a crecer, a madurar, a perfeccionarte. Tercero, si ves que no es dado para vos el estar solo, entonces busca una persona que te haga crecer en tu vida espiritual. Busca a alguien que te haga vivir la vida cristiana de la manera que no lo habías vivido nunca antes. Alguien que sea un verdadero compañero o compañera para crecer espiritualmente y no para volver a lo mismo. Esto es lo que tengo para decirte. Dios te bendiga.